Hola amigos, hoy tenemos un tema que nos está preocupando por algunas dudas que ustedes nos plantearon en algún momento y lo hemos denominado: Pastor, tuve un sueño. ¿Qué significa? Esta pregunta la hemos recibido varias veces y nos pareció interesante desarrollar un poquito el tema. Comenzando por el Génesis, capítulo 1, del 26 al 28, nos dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dijo que señoree, o sea, que gobierne. Ahí los creó varón y hembra, hombre y mujer, y estableció una dinámica. Y esa dinámica está basada en la voz de Dios. Dios como fuente de toda autoridad, el hombre, dependiendo de Dios, recibe una autoridad delegada y la naturaleza sujeta al hombre. O sea, hay una dependencia. Dios con su palabra dice: hágase la luz se hace. Dios dice: hagamos al hombre y lo hace. Y la naturaleza tiene que obedecer a ese hombre, porque así lo estableció Dios. Ahora fíjense, Adán y Eva. Eva escucha la voz de la serpiente. Adán escucha la voz de Eva. Y se equivocan los dos. Se equivocan porque escuchan una voz que no es la que corresponde, no es la que está en la dinámica de Dios. Y el diablo lo que hace es poner en duda la voz de Dios, porque de esta manera rompe la dinámica que se había creado. Los hijos, como consecuencia, ya no son imagen de Dios, sino que son la imagen de Adán. Génesis 5:3 nos dice eso. Por esto, el ministerio profético es clave, porque a través de Cristo se restaura la dinámica de Dios. Jesucristo es el Verbo, lo dice Juan 1:1, es decir, Jesucristo es la esencia de la palabra de Dios, es la voz de Dios, Jesucristo. Y Jesucristo nos da a los seres humanos que tenemos a Cristo en el corazón la posibilidad de recibir esa voz de Dios. Jonás fue rebelde y sufrió por eso. Cuando se decidió a obedecer a la voz de Dios, una ciudad completa se convirtió. Dios aborrece las imágenes y dice que la idolatría es abominación porque ellas no pueden escuchar la voz de Dios. Nosotros creemos en la plena vigencia de todos los dones que figuran en la Biblia, por lo que es importante conocer cómo funciona, ¿no? Y vamos a hablar de uno solo, es una pequeña introducción nada más, pero es importante conocer cómo funcionan. En primer lugar, vamos a decir que todos los dones tienen tres posibles manifestaciones. Una manifestación genuina, que es de Dios; una manifestación carnal, que viene del hombre, de su psiquis, de su intelecto, de su voluntad; y una manifestación satánica. El diablo produce imitación y falsificación de todo lo que es de Dios. O sea que cuando hay un don que se manifiesta, tenemos que ser muy cuidadosos de saber en cuál de las tres estamos. Si es genuino, si es de Dios, si es del hombre o si es del enemigo, porque a veces el diablo muy astutamente nos engaña. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas solo en determinados momentos. Por lo tanto, los dones proféticos eran evaluados de modo drástico. Si la palabra dada no se cumplía, el supuesto profeta era apedreado hasta morir. Hoy en día es distinto, ya no apedreamos a nadie. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y está permanentemente en cada creyente. Y cualquiera que tenga al Espíritu Santo de Dios
puede recibir una palabra que venga de Dios. Por eso se nos indica en 1 de Juan 4, del 1 al 3, que tenemos que probar a los espíritus si son de Dios. ¿Qué debemos probar o evaluar? El envase. Dios puede usar a quien quiera, pero la palabra nos enseña que somos vasos de barro. Si el envase está sucio, contamina. Por eso es importante observar cómo está la vida de quien trae el mensaje. Pastor, tuve un sueño. ¿Qué significa? La primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué comiste anoche? No es lo mismo alguien que está en un tiempo de ayuno y oración a otro que se comió a la noche un guiso súper pesado con cerveza. Hay diferencia entre profeta y palabra profética y compañía de profetas. Cualquier creyente puede recibir una palabra profética, pero sin ser profeta, pues este es un oficio para el que hace falta, en primer lugar, un llamado específico de Dios, una capacitación y una vida que respalde el oficio que el Señor le dio. Vamos a analizar el medio también. Sueños, visiones, palabras, sensaciones, hechos que ocurren y nos impactan, etc. ¿Cómo fue? ¿En qué condiciones se recibió la palabra? ¿La persona que nos trae el sueño o la palabra tiene intereses creados en ese tema? También analizamos para qué Dios la envía. Siempre Dios tiene un propósito. Los dones no son para la persona que recibe el don, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Por este motivo es importante estar formando parte del cuerpo y estar bajo autoridad. Es la única forma de tener autoridad. En nuestra congregación tenemos por norma que nadie puede dar una palabra directamente a otro hermano, salvo casos muy especiales, sino que, luego de orar, debe entregarla a quien es su autoridad espiritual. Los pastores reciben distintas palabras de distintos hermanos y pueden evaluar en conjunto para saber si la palabra era para la congregación, para una persona en particular o a lo mejor para orar por el país. Una vez que el hermano entregó la palabra, como dijimos después de orar, por supuesto, el primero que tiene que orar es el que la recibe, ¿no? Se desentiende del tema, porque ya es responsabilidad de los pastores lo que hagan con ella. Hay que evitar de todos modos el chisme, la habladuría, que son elementos que usa el enemigo para desvirtuar el ministerio profético. Un gran peligro en las congregaciones es el famoso Dios me dijo, porque con esa excusa se le hace decir al Señor cualquier cosa. Y eso es aprovechado por los espíritus jezabélicos para destruir o confundir. También analizamos si la palabra contradice a la Biblia. La principal prueba es esta. ¿La palabra recibida contradice algún concepto, principio o valor expresado en la palabra de Dios? Para terminar esta charlita, no queremos extenderla mucho, pero queremos recordar aquello que dijo Segismundo en esa obra maravillosa de la literatura española que escribió Calderón de la Barca, y él decía que toda la vida es sueño, y los sueños son. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Adiós.